Muy buenas tardes, una vez más a la mesa de diálogo de Foro Legal 360 grados, un espacio en donde hablamos del derecho de manera clara y sencilla para que tú que nos escuchas nos entiendas. ¿Te has preguntado alguna vez que al momento de hablar con alguien ganas quizás una plática, pero pierdes un amigo, pierdes un familiar, pierdes a un personal del trabajo? ¿O te has preguntado quizás que si tienes una buena comunicación, tienes más que ganar? Soy Adriana de León y hoy hablamos de la mediación y la negociación. Tengo el gusto de tener presentes a dos grandes abogados, el maestro Pablo Castro y el abogado, maestro también, psicólogo Miguel Castro. Dos personas que son especialistas en cada una de las materias, tanto de mediación como de negociación. Un gusto tenerlos aquí, a los dos. Gracias por hacernos un espacio en su apretada agenda. Para mí es un gusto tenerlos. ¿Y cómo se sienten en el día de hoy? ¿Cómo están? Yo me siento muy contento, Adriana, porque pues nos conocemos desde hace 10 años ya. Juntos tomamos el primer curso de mediación, de donde nos certificamos y estoy muy contento de estar aquí y agradecido por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, muy bien, contento, exacto, por estar acá contigo y colaborando siempre con la comunidad, evidentemente, aportando un poquito de lo que hacemos todos los días, ¿no? Así es, y como bien usted lo dice, el conflicto siempre está. El conflicto está siempre con el hombre desde que nos levantamos. Y quien diga que no, que nos invite a saber cómo lo hace, ¿verdad? Exacto. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es, Miguel, la mediación y qué es la negociación? Correcto. Pues básicamente, Adriana, la mediación es un tipo de negociación asistida por un tercero neutral imparcial al que se le denomina mediador. El mediador básicamente va a ser el puente de comunicación entre las personas que tienen un conflicto determinado y va a apoyar a esas personas a negociar para poder llegar a ciertos acuerdos. Y si las personas consideran que es indispensable firmar un convenio, este convenio tiene una plena validez legal equivalente a una sentencia dictada por un juez. Ok. Y en cuanto a las negociaciones, lo entiendo como el tema de que dos partes, aquí solo somos dos partes con un conflicto en medio, obviamente, donde cada uno de primera instancia fija su postura respecto a qué es lo que quiere. De ahí se inicia evidentemente una discusión y yo creo que conforme vamos cediendo a ambas partes, vamos llegando precisamente a esa conciliación. Ahora sí que pasamos al siguiente nivel, la cual vamos formalizando ya sea mediante algún convenio y dependiendo de la naturaleza, si lo tenemos que elevar ante algún tribunal o no, pero sí nace definitivamente de un conflicto, ¿no? Y de ahí vamos avanzando para poder llegar a la diferencia. Yo creo que entre la mediación es que no hay un tercero y que evidentemente los puntos son contrarios entre sí. Y les pregunto esto principalmente porque hoy con la nueva Ley General de Mecanismos Alternos ya lo contemplaba la negociación y la mediación, pero también vienen otros puntos importantes para tratar. Pero también, aunado a esto, hace como 15 días yo empecé un programa dedicado especialmente a qué es la justicia alternativa. Y entonces voy a ir desglosando con varios invitados estas partes de lo que es la justicia alternativa y que la gente que nos escucha debe de saber que existen, que no nada más existe la parte judicial. Sin embargo, hay estos medios que tenemos que sacarle provecho de todo las bondades que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, Miguel, o quien quiera responderme, ¿cuál es la manera o cuándo es la manera adecuada para entrar a una mediación y a una negociación? Mira, pues yo creo que primero que nada tiene que haber esa disposición de todas las partes que tienen el conflicto. Muchas veces cuando surge el conflicto, ¿qué pasa? Que estás frente a esta persona con la cual tienes un problema determinado y no puedes ni hablar con esa persona, sientes que no puedes tomar un acuerdo, no puedes ni verla a la cara. Entonces, afortunadamente, mecanismos alternativos como la mediación nos permite que una tercera persona nos ayude a negociar, o sea, nos prepara ese camino
para que esas personas que a lo mejor no pueden platicar, no pueden dialogar en un principio acerca de este conflicto, a través de la mediación las personas se vayan preparando para que haya ese espacio en el cual se puedan escuchar, puedan proponer y puedan ir llegando a esos acuerdos. Yo creo que tener esa disposición es el primer paso para poder dialogar a través de la mediación. Sí, yo creo que definitivamente lo más importante es eso, que haya disposición también, ¿no? Si no hay disposición, evidentemente no vamos a llegar a ninguna negociación. Claro. Y también dentro del esquema cuando yo los invito a negociar, finalmente es porque yo tengo mi postura ideal, pero siempre es importante tener un plan B, incluso uno C, porque si no, pues evidentemente esa negociación no va a tener ningún futuro. Es decir, quien llega a una mesa a negociar o a mediar sin un plan B, sin un plan C, sin alguna sesión, como te dije hace un ratito, pues evidentemente no va a haber ninguna solución, porque entonces te diría, bueno, vamos a juicio, demándame, claro, o demanda o haz la acción judicial correspondiente, que aquí lo que tenemos que entender todos, tanto los que nos toca desempeñarlo como a los que se someten a estos medios alternativos, es que precisamente lo que tal vez estamos dejando de ganar económicamente, por ejemplo, o de acuerdo a la pretensión económica o de resultado, lo vamos a ganar en tiempo, porque esa es la importancia de esta nueva cultura de la obtención de un resultado, ¿no? Que con este ahorro de tiempo nos va a permitir precisamente ese ahorro llegar a otras metas al final, porque irnos a una vía judicial no nos va a durar menos de 3, 4 años si es que nos va bien. Así es. Si te vas a segunda, tercera instancia, puedes llegar a 15 años de juicio y finalmente el estado de las cosas no se van a mover e incluso muchas veces va a tener un detrimento cuando se trata de cosas materiales. Claro. En el sentido de estos medios alternativos, te digo, muchas veces sacrificamos un poquito, ya sea la meta que nos establecemos o el tema económico, pero creo que con el ahorro del tiempo podemos finalmente lograr nuestros objetivos finales. Y fíjate que algo que dicen los dos es bien importante. Si no hay una disposición por las partes, no se va a llegar a nada. Y se va a llegar a esta parte judiciable que tú dices. Pero también es importante que la gente conozca que estos mecanismos alternativos, al momento de firmar un acuerdo, ya tienen una sentencia ejecutoriada. Entonces, que eso muy poca gente lo sabe. Sí, y fíjate, Adriana, que lo interesante de este convenio, que equivale a una sentencia dictada por un juez, es que a diferencia del juzgado, que es el juez el que decide cómo van a actuar las partes, que va a emitir una sentencia en la cual dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo siguiente y demás, hay obligaciones respecto a esa sentencia. Sin embargo, esa sentencia es dictada por una persona externa al conflicto. En la mediación, por ejemplo, lo interesante es que este convenio que firman las partes son las mismas personas las que van construyendo esos acuerdos, y como son ellas mismas que construyen esos acuerdos, se basan en sus propios recursos, y al hacer de esta manera hay un cumplimiento de este convenio porque están plenamente convencidas de que lo van a hacer tal cual se está firmando. Claro, y eso es lo importante, que ellos van generando sus propios acuerdos y que al final del día el juez que tiene ese convenio pues tiene que, obviamente sabemos que tiene que estar ajustado a la ley. Sí, claro. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces la juez lo único que va a hacer es validar ese convenio, pero lo construyeron las partes y el mediador o el negociador en este caso, ¿no? Y me gustaría saber, ¿qué pasa cuando no se habla de un problema en el momento? Sí, antes de dar esta última pregunta, me gustaría que terminásemos de aclarar, sobre todo para todos aquellos que no son profesionales del Exacto, derecho. sí, adelante. El hecho de decir sentencia ejecutoriada quiere decir que se acabó el tema para siempre, es decir, que ya es lo mismo que hayas versado sobre un juicio 5, 10 años, o sea, va a tener el mismo efecto, es decir, después de que se dé ese arreglo, se eleve ese convenio a sentencia ejecutorial, ya no habrá acción legal que temer ni que ejercer, ¿no? Allá se termina el conflicto de manera absoluta.
Sí, no, y perdón que te interrumpa, pero es muy importante lo que se aclara ahorita, porque fíjate que hace días me habla un abogado litigante que estaba viendo, creo que un caso civil o mercantil. Y recibo la llamada y le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Me dice, Lic, ayúdame por favor a sacarme de esta duda. Le digo, dime. Le digo, mientras no sea una materia que yo no trabajo, todo está bien. No, me dice, es de mediación. ¿Ok? Le digo, a ver, dime. Fíjate que acabo de salir de ya una sentencia de ese problema, pero el abogado de la contraparte me dice que lo pueda solucionar a través de mediación. O sea, yo cuando lo estoy escuchando, yo casi me da mi infarto porque digo, ¿cómo? Sí. Me dice, fíjate que este abogado me dijo que él lo puede solucionar ya aparte de mediación, porque la mediación entre los acuerdos. Le dije, a ver, no, Lic, no se puede. Ya cuando hay una sentencia, no puedes hacer nada. Lo mismo pasa con un convenio de mediación que ya está firmado por el mediador y revisado por el juez, y es una sentencia que ya finiquitó el asunto. Le dije, entonces, lo que te dijo este mediador, discúlpame, porque me dijo que además era mediador. Le dije, discúlpame, pero no se puede. Le dije, es más, ay, qué mala soy, ¿verdad? Pero le dije, déjalo que lo haga. A ver qué va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque eso es lo que me preocupa también. Sí, y también es importante saber que, hablando de la mediación, hay que cuidar la legalidad de los acuerdos. Muchas veces cuando estamos en este proceso de negociación, las personas empiezan a proponer, empiezan a tener este punto medio entre las partes. ¿Y qué sucede? Puede ser que alguna de las personas lance una propuesta, la otra esté de acuerdo, pero nosotros tenemos que cuadrar esos acuerdos conforme a la materia en la cual estemos mediando, ya sea civil, familiar, mercantil, cuidar mucho la legalidad de los acuerdos. Eso es importantísimo. Sí, no. ¿Tú qué piensas de lo que acabo de decir? Igual, o sea, digo, además de que es importante también, una vez comentaba con Miguel precisamente en la oficina y comentábamos, no, óyeme, cuando precisamente le empieza a hacer la maestría, bueno, primero la certificación. Yo le decía, yo creo que tenemos necesariamente que llegar a ese punto. Va a ser un poco complejo respecto a nuestra cultura en general de primer término. Sí. En segundo, en cuanto al tema jurídico, porque todavía estamos la generación de abogados que crecimos con el derecho civil romano clásico, donde cuando no estamos de acuerdo, pues nos vamos al juicio, ¿no? Claro. El hecho de introducir una figura como la mediación, la negociación, pues bueno, a muchos les mueve, muchos le restan importancia, pero también te voy a decir una cosa. Juan Miguel decía algo importante, ahorita decía, hay que ver que los acuerdos estén dentro del marco legal, y ahí es donde está la parte difícil. A veces ahí se molestan un poquito los sociólogos, los psicólogos o cualquier otro profesionista que quiere ejercer la mediación, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, para acabar el problema. Pero cuando tenemos que hacer el convenio para que a su vez también sea elevado a sentencia ejecutoriada, allá sí tiene que ser un profesional de derecho, porque precisamente tiene que marcarlo en el cuadro que nos da nuestra propia legislación, ¿no? Desde la Constitución hasta pasando por las leyes federales, tratados y leyes locales, ¿no? No, y totalmente de acuerdo con lo que se dice, porque fíjate que también, la verdad es que a mí me llega cada caso, que le digo a Miguel, le digo, ¿y por qué me llegan a mí esto? Porque precisamente me encuentro con una psicóloga y me dice, fíjate que yo utilizo la mediación. La dejé hablar, sí, qué bueno. Le digo, porque hay personas mediadoras natas, pero aún así se necesita, indudablemente, porque está en marco de la ley, tener tu registro y tener tus estudios y tener todo lo correspondiente a cada uno, ¿no? Me dijo, no, pero es que yo no necesito porque yo soy psicóloga. Y yo, pues, ¿qué crees? Que no. Le dije, porque hoy por hoy, si tú dices, soy mediadora, pero no tienes tu papelito, estás incurriendo en una falta. No, le digo, sí, así lo marca la ley general. Ahora, si tú dices, soy mediador, soy negociador, soy conciliador y soy todo lo que dice la ley general,
y no tienes cómo justificar, estás incurriendo en una falta, y falta grave. Que esas faltas nos llevan a veces hasta perder tu cédula profesional. Entonces yo sí invito a la gente que nos esté escuchando que si quiere ser mediador, se espera que el Poder Judicial saque su convocatoria para ser mediadores, porque espero que pronto la saquen, para que la tengan. Ahora bien, ya entrando otra vez al tema, a la hora del conflicto, ¿qué pasa, por ejemplo, en la mediación y qué pasa en una negociación cuando las dos partes quieren tener razón en lo que ellos dicen? Correcto. Muy bien, pues desde la mediación, algo que me ha gustado mucho en intervenir en conflictos a través de mediación es que he tenido la oportunidad no solamente de ver la parte de la legalidad, sino también trabajar en la parte emocional de las personas. Y creo que algo que coincide entre la negociación y la mediación es que cuando vas a tratar un conflicto, si las emociones están desbordadas, no vas a llegar a ningún lado. Creo que hace rato preguntabas, ¿qué pasa cuando hay un conflicto y no se habla del mismo? Exacto. Entonces, cuando tienes una relación a largo plazo, llámese una relación laboral, una relación de pareja, una relación de amistad, existe un conflicto y no se habla del mismo, este conflicto va a ir permeando en esta relación. Va a llegar a un punto en el cual es probable que las personas estallen o es probable que las personas se dejen de hablar. Entonces, si para las personas es importante conservar esta relación, va a ser importante hablar sobre el conflicto, pero no solamente es hablar sobre el mismo, sino cómo vas a hablar de este conflicto. Al trabajarlo desde la mediación, hay la posibilidad de trabajar de manera individual con cada una de las personas, de tal manera que en esas entrevistas individuales tú vas a ir abordando cómo se está presentando el conflicto, cómo está la parte de las emociones, si es recomendable en este momento o no juntar a las personas para poder negociar, porque a lo mejor te llegan a una etapa del conflicto en la cual están en plena crisis. Y si los juntas en plenas crisis, no van a llegar a nada. Entonces hay que ver de qué forma desescalar ese conflicto para que las emociones estén más calibradas, más estabilizadas, y de esta manera las personas tengan esta disposición para escucharse, para platicar, para proponer. Y lo mismo pasa en la negociación. De repente tú formas parte de un conflicto y te da ganas de decirle o reclamarle a la otra persona. Pero si tú decides reclamarle o gritarle a la otra persona, ¿qué estás ganando? O sea, es algo que va a ayudar en esa negociación, o mejor te detienes, respiras. Eso también tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Y sí, muchas veces es mejor hacer el planteamiento, enfriarnos y dejarlo para posteriores sesiones, ¿no? Lo otro que yo te decía, que muchas veces cuando es una negociación entre las dos partes en conflicto nada más y que medie un tercero, es un poco más complejo, porque si una de las partes no está dispuesta a tener un plan B, C, pues evidentemente no va a llegar a nada la negociación. O sea, podemos llegar incluso, muchas veces me toca a mí tener el mismo resultado, pero como está enraizado y que tiene que ser de acuerdo a su plan, a su proyecto, a lo que se pensó, pues se rompe, ¿no? Se rompe la negociación. Claro. Además de que, obviamente, en la práctica sí es una realidad que cuando ves que con tu contraparte, por llamarlo de alguna forma, está muy ensimismado en su problema, en su posición, yo muchas veces prefiero solo escuchar y decirles, ¿sabes qué? No vamos a llegar a un arreglo hoy. Ya está. Oye, no vamos a llegar a un arreglo, o sea, no vale la pena ni siquiera que yo me desgaste para hablar, porque al contrario vamos a zanjar más el tema, lo vamos a enredar. Prefiero no, está bien, te tocó hablar a ti primero, ya me dijiste cómo está el tema, no busco ninguna coincidencia, dame horas incluso, dame unas horas para que yo te haga un planteamiento y en la siguiente sesión que tengamos que estar cara a cara, bueno, a lo mejor ya podemos buscar un punto de acuerdo. Y en ese sentido, ¿qué es más importante? ¿Tener la razón o cuidar la relación? Fíjate, Adriana, que ahorita Pablo mencionaba algo muy importante, escuchar a las personas. Exacto. Cuando una persona
siente que tiene la razón absoluta. Si tú la escuchas, pues a lo mejor es esa oportunidad para ir aterrizando a la realidad eso que está defendiendo esta persona. Y como Pablo decía, a lo mejor en ese momento no va a llegar en un acuerdo contigo porque no tienes esa disposición, o sea, pero el mero hecho de decirle esto a la persona en una negociación, por ejemplo, pues ahora sí que eso provoca un cambio de alguna manera en la persona, le hace pensar, a ver, voy a detenerme, voy a ver, o sea, ¿por qué están diciendo esto? Y esa reflexión puede llevar a la persona a pensar desde otra perspectiva. Pero aquí es bien importante que las personas se sientan escuchadas. Y hablando desde la mediación, lo que hace el mediador es validar también cómo vienen las personas. O sea, porque una persona viene y te cuenta su percepción sobre el conflicto. Claro. Y en mediación no vamos a trabajar con saber quién tiene la razón. Eso es lo menos importante en la mediación. Lo que importa es ver cómo las personas están percibiendo el conflicto y de qué manera pueden ir cambiando la perspectiva del mismo. Y al ir cambiando esa perspectiva, al ir validando a las personas, al ir escuchándolas, la misma dinámica del conflicto va cambiando entre ellos. Claro, y es importante aquí advertir que escuchar y oír no es lo mismo. No es lo mismo. Y muchas veces lo manejamos como lo mismo. Oír es nada más oír, por ejemplo, el zumbido ahora de los moscos. Y escuchar es irnos más allá de lo que la gente me quiere decir, porque nosotros inminentemente siempre estamos comunicando, desde cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo ponemos las manos, tu movimiento de los ojos, o sea, tu expresión corporal en sí, completa, nos está hablando de algo, ¿no? Entonces, esta parte de la escucha es sumamente importante en las herramientas de todo lo que es la justicia alternativa. No hay una que no tengamos que recurrir a la escucha. Todas estas están presentes en la escucha y sobre todo también el diálogo, que muchas veces el diálogo, la forma de comunicarnos es, yo siempre he dicho, no sé, a lo mejor ustedes piensen diferente a mí, pero yo siempre he dicho que la mala comunicación es lo primero que te va a llevar al conflicto. Entonces, hay que enseñarnos a comunicarnos. No es que no sepamos comunicarnos, sino hay que emplear las palabras correctas para saber comunicarnos con el otro, con la persona con la que estoy mediando o con la persona que estoy negociando, ¿verdad? Entonces, estas dos partes, mediación y negociación, son distintas entre sí. Son muy parecidas, pero son distintas. ¿Cuál es esa diferencia de una y de otra? Mira, pues básicamente, o sea, como les comentaba, la mediación es un tipo de negociación asistida por un profesional que está debidamente certificado. Esta persona te va a apoyar en este proceso de negociación en un conflicto determinado, mientras que la negociación es sin la intervención de alguien más. O sea, es más, tú mismo, o sea, todos nosotros negociamos todos los días. Así es. Haces negociaciones contigo mismo desde que te levantas. Hoy, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué camisa me voy a poner? O sea, estás negociando constantemente en el trabajo, con tus seres queridos, con tu familia, qué película vamos a ir a ver al cine. O sea, realmente la negociación se da de una forma natural todos los días. Uh-huh. Y la diferencia está que la negociación todos la hacemos en todo momento, que evidentemente hay estrategias para poder tener negociaciones mucho más exitosas. Y la mediación básicamente es una negociación asistida por un tercero neutral, imparcial, debidamente preparado. Uh-huh. Coincido completamente, o sea, y es así que te digo, esa es la gran diferencia y evidentemente creo que cuando definitivamente yo preferiría la mediación, uh-huh, toda vez que hay un tercero que incluso, como dijo Miguel hace un rato, puede ir incluso interviniendo hasta en las emociones, ¿no? Porque a veces en la negociación, al calor de la discusión, pierdes los estribos, lo vuelves personal, que esa es otra característica que sí, en toda negociación, ahora sí, tienes que tener el carácter y la frialdad de no volverlo personal. Así es. Porque eso es lo más difícil, ¿no? Muchas veces también, al no existir ese tercero que vaya llevando la discusión, también depende mucho a veces del conocimiento, de la formación que tienes también cuando negocias, ¿no? Uh-huh, sí. Y eso también cuando se trata de un conflicto donde somos dos personas distintas en formación, pues ahí sí que tienes que tener la madurez, la frialdad
para no volverlo personal, porque muchas veces tu contraparte puede tratar de agredirte, ya sea con la palabra principalmente, ¿no? De meterse Claro. en tu persona. Y ya tienes que decirle, oye, espérame, esto no es personal, no estamos hablando de mi persona, no es un interés propio. Claro. Si así lo fuera, ¿no? Sí. Y creo que también ahí radica una cuestión bien importante. Cuando es un tema personal, digo, que sea más importante que decidir qué película ver Así es. Correcto. o dónde ir a cenar, yo creo que sí o sí hay que usar la mediación cuando involucra el tema personal. Porque la negociación creo que no es válida cuando el conflicto es personal para alguna de las partes y peor para ambas, ¿no? Yo creo que allá sí o sí hay que irse a la mediación. Y yo más bien abono a lo que ustedes comentan, que es bien importante diferenciar esta parte de negociación y mediación, porque en la mediación, y pues no me van a dejar mentir, en la mediación los mediadores estamos sujetos a lo que la gente está diciendo y nosotros solamente vamos guiándolos para que lleguen a su posible acuerdo. O sea, como mediadores no podemos decir nada, sino simplemente ir guiando o haciendo preguntas para que ellos busquen la finalidad de a donde quieran llegar. En cambio, en la negociación no. En la negociación, el negociador sí puede decir, miren, hay esta postura, hay este escenario, hay esta situación que no pueden dejar de verla. Entonces, bajo este contexto, ¿qué son ustedes más? Porque yo en lo personal, después de haber estudiado ya todo lo que son todas las mecanismos alternos que vienen en la ley, solamente me falta lo que es arbitraje, pero ya mero. Yo me considero conciliadora, negociadora, 100. La mediación me gana a veces la lengua como para decirle, aquí está la respuesta. Claro. No puedo. Entonces, sí me he alejado un poquito yo de la mediación por ese sentido, porque en el camino descubro que yo soy más conciliadora y negociadora que mediadora. Bueno, pues en mi caso, yo me siento plenamente identificado como mediador. O sea, para mí, uno tiene que ser muy consciente cuando trabaja con las personas, porque de repente va a haber personas con las cuales simpatizas muchísimo. O sea, puedes ser sumamente empático y de repente te va a tocar trabajar con personas con las cuales te va a costar empatizar. Sí. Y de repente van a emitir opiniones, puntos de vista que no van con tu cuestión personal, con tu forma de ver la vida. Pues yo creo que aquí es también el hecho de trabajar en mediación, es trabajar con uno mismo, también ser muy consciente de que tus creencias, valores no son las mismas a las creencias y valores con las personas con las cuales estás trabajando. Entonces, tener consciente esto y decir, a ver, me está chocando esto que está diciendo esta persona, pero bueno, desde la curiosidad vamos a preguntar cómo es que la persona que está aquí emitiendo este punto de vista está opinando de esta manera. Y desde la curiosidad vas explorando y vas entendiendo también la perspectiva de la otra persona. Y fíjate que la mediación en lo personal me ha dado muchas herramientas para la negociación. Ya para negociar a nivel personal en mis relaciones personales, laborales, de pareja, familiares. He rescatado muchas herramientas que trato de aplicar en la vida diaria, que es complicado, ¿no? O sea, cuando tienes un conflicto personal es difícil, pero no imposible. Claro. Yo como tú, primero soy conciliador. O sea, siempre le he apostado a la conciliación. Sí. Eso ha hecho que cada vez pues, me prepare más como negociador, pero bueno, por falta de tiempo no he cursado, pero sí está entre mis metas personales lograr la certificación como mediador, ¿no? Sí me gustaría tener mayor número de herramientas a veces para eso, ¿no? Para generar convenios, que al final, te digo, es parte también de mi profesión. Al final, muchas veces como notario, en la faceta que me toca hacer como notario, muchas veces llegan las partes a generar alguna asociación, una sociedad o un contrato en donde hay obligaciones mutuas o obligaciones por cada una de las partes y finalmente tienes que ayudarlos a negociar o tener ya una mediación, ¿no? Para decir, a ver, espérame, creo que por aquí puede estar el tema y lograrlo, ¿no? Entonces yo creo que si más adelante también buscaría yo la certificación en la mediación, pero hoy por hoy me
mi primera característica es la de ser conciliador. Sí, sí. Pues a través de la negociación. Sí, y fíjate que ahorita que me dices es que me gustaría tener la certificación como mediador. Yo ahorita, y me voy a salir un poquito del tema, pero creo que viene de la mano. Es que no puedo separarlos, de verdad, porque para mí son lo que yo he estudiado toda la vida, ¿no? A partir de conocer la mediación. Hay un tema que viene ahora muy fuerte, que es el derecho colaborativo. Y a mí el derecho colaborativo es algo que me ha gustado muchísimo, porque ya lo estudié, ya me certifiqué. Aquí en Yucatán todavía no me han dejado certificarme porque, no sé, pero cumplo todos los requisitos. El derecho colaborativo viene a ser parte de esta parte negociadora. Y los contratos, para empezar, son distintos a los que se manejan en mediación. Correcto. Porque ya vienen otros principios que entran dentro del derecho colaborativo y que yo le dije a Miguel, no, es que yo ya no soy mediadora, yo ya soy derecho colaborativo al 100. Pero como no hay otro, porque necesito necesariamente tener al derecho, que tú seas, por ejemplo, derecho colaborativo y te caiga un asunto y lo podamos trabajar entre los dos con las partes y un mediador. Entonces, eso me encantó porque incluye a todos. Y lo más importante de eso del derecho colaborativo es que tú como abogado renuncias a verlo de manera judicial, porque también está lo que viene la confidencialidad y no lo puedes usar en nada. Entonces viene algo bien importante y que ya es urgente que ya se toque en estos temas porque otros estados ya están adelantándose. Entonces, pero bueno, ese es otro tema que también me apasiona, pero te digo, lejos de tener, por ejemplo, tú un mediador que te gusta más conciliar y negociar, yo te aconsejaría que te vayas más por el derecho colaborativo. Y fíjate, Adriana, que de hecho desde que empezamos a trabajar juntos ha sido la perspectiva de la oficina. O sea, primero la negociación antes de recomendar al cliente. Claro. Sabes que vamos a un juicio, te contactamos con ese abogado litigante. Digo, hay casos que necesitan el litigio también, pero hay casos en los cuales se puede negociar, se puede mediar, se pueden haber otras alternativas. Cuento yo la dicha de tener una amiga que es la que ella me empieza a formar en derecho colaborativo hace 3 años, que es de Brasil. Correcto. Y hace poco me habló, me dice, Adriana, no puedes viajar a Ámsterdam. Obviamente no. Y ella sí fue. Y fue a dar los casos que han tenido buena aceptación a nivel ya altos en derecho colaborativo. Ay, después platicamos de eso. Porque de verdad ella está dispuesta me dijo, Adriana, ¿quieres que dé un curso? Vamos a platicar. Y yo encantada. Entonces, pero esta parte me encanta. Y de eso se trata, que el abogado de derecho colaborativo trabaje con los otros, ya que tengan las herramientas, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué errores se cometen principalmente cuando mediamos o cuando negociamos? Bueno, hablabas de la mediación. Yo creo que un error sería querer acelerar las cosas. De repente, cuando las personas se acercan contigo, la persona que solicita el servicio dice, es que me urge llegar a un acuerdo con otra persona, necesito firmar un acuerdo en este momento. Pero uno no puede forzar las cosas. Es un proceso esto. Es un proceso en el cual se van a escuchar a todas las personas, van a proponer y conforme esto conforme la dinámica vaya cambiando entre las personas, pues ya las mismas van a poder firmar un convenio en caso de ser necesario. Sin embargo, uno como mediador no puede forzar las cosas y no puede prometer, bien importante, tener esa ética de decir, vamos por esta vía, pero uno como mediador no puede decir, lo vamos a solucionar, porque la solución depende de las personas, no depende de uno como mediador. Correcto. Y en la negociación, ¿qué error es el que más se comete? Yo creo que también en lo que estás negociando, saber muy, muy claro hasta dónde puedes llegar, hasta dónde te puedes comprometer, porque muchas veces el conflicto puede tener varias aristas y hay 3 o 4 de ellas
en las que puede ser muy fácil resolver. Y te van a quedar las últimas dos, las cuales incluso si no solo dependen de ti, también tienes que pausar y no seguir en ella para que precisamente sepas si al tercero que involucras está dispuesto a aceptar tu punto de negociación. Claro. Porque si no, muchas veces creemos, no, seguramente me lo aceptas, es lo lógico, es lo que el sentido común me dicta, pero como ya depende de un tercero, si no sabemos su posición antes de aterrizarle a la negociación, allá puede fracasar todo e irse para abajo todo lo que ya adelantaste, ¿no? Entonces hay que tener muy claro hasta dónde están tus alcances, si solo depende de ti y tu voluntad, si depende de terceros o no, e incluso, aunque sea solo de tu voluntad, si estás en la disposición muchas veces de tener vamos a llamarle un esfuerzo extra, sea de manera sea económico o sea de forma personal. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque claro. Muchas veces, me pasa mucho en las negociaciones de las servidumbres de paso, ¿no? Que algunas están establecidas desde la ley agraria o están establecidas por usos y costumbres en mucho tiempo, que luego se contraponen a, obviamente, hoy tenemos sistemas de medición mucho más precisos. Claro. Y eso, de repente dices, no poco, comprometes determinada situación, pero que en esa misma servidumbre afecta a otro tercero y que necesariamente lo tienes que llamar. Entonces muchas veces, como decía Juan Miguel, oye, por ahorrarme tiempo o por tratar de terminarlo antes, no llamé a ese tercero que también está en el conflicto. Claro. Y no lo sabe. O sea, entonces hay que tener muy claro ese panorama antes de comprometer, porque si no también allá puedes quedar como mentiroso, puedes quedar como falto de compromiso. Así es. Lo que ya negociaste. Así es. Y se cae esa confianza que te tienen ante ti, ¿no? Las personas. Y algo bien importante, Miguel. Así como la negociación hay sus procesos, es un proceso, la mediación también. ¿Cuáles son los pasos? Nómbramelos nada más, porque son bastantitos, para que la gente sepa cuáles son. Y que no grandes rasgos. Perdón, sí, porque muchas veces pasa eso. Oye, ya tengo yo aquí el contrato, fírmame. No, fíjate que no, así no se trabaja la mediación, porque me ha pasado. ¿Cuáles son esos pasos? Mira, pues básicamente, generalmente una de las personas solicita el servicio o viene contigo sabiendo que eres abogado. Oye, tengo este conflicto, ¿qué hacemos? Y pues si ves que es yo como mediador, si veo que haya posibilidad de mediar, pues tenemos una entrevista inicial. En esta entrevista inicial, pues ahora sí que conozco el conflicto, cuáles son las necesidades de esa persona, qué propuestas tiene, a qué acuerdos le gustaría llegar con la otra persona. Una vez que se tiene esa entrevista inicial, se le manda una invitación a la otra persona u otras personas. Esta invitación puede ser a través de teléfono, de forma presencial, a través de una invitación por escrito. Entonces hay diferentes maneras de hacer esta invitación. Si la otra persona acepta, se tiene una entrevista complementaria donde también vamos a explorar la perspectiva de esta persona. Y si vemos que las condiciones se dan para reunirlos en una entrevista conjunta, tenemos una o varias entrevistas conjuntas donde las personas van negociando con la ayuda del mediador y al final ya se firma, se vierten en un convenio todos los acuerdos a los que llegan, se firma y en este caso con la nueva ley hay que ingresar este convenio al sistema digital de convenios de mediación del Estado y una vez aprobado pues ya equivale a sentencia este convenio. Ok, entonces sí hay unos pasos, no es nada más llegar con que ya otro abogado me hizo el convenio, fírmamelo. No. Porque pasa. ¿O no te ha pasado? Sí pasa, que de repente ya llega el abogado preparado con el convenio y demás, fírmamelo y no están así. Uno tiene que averiguar, o sea, tiene que darse la tarea de saber, de verificar que realmente ese convenio está cubriendo las necesidades de todas las partes. Así es. ¿Y la negociación es similar los pasos? Yo creo que, ahí yo creo que es un poquito más directa, porque precisamente no tiene que llegar a ese punto de la intervención del tercero, salvo que llegues a un convenio también y que requiera de sentencia de autoridad, donde evidentemente, como dice Miguel, el magistrado, el juez en turno, seguramente te va a pedir todos los antecedentes y te va a pedir que lo encuadremos en un convenio que cumpla las formalidades legales.
Yo creo que depende mucho del tipo de negociación que se esté haciendo. Hay algunas que no requieren esa intervención judicial, pero creo que todas al final sí o sí tienen que estar encuadradas en un documento que firmen ambas partes y que evidentemente esté conforme a derecho. Es correcto, sí, coincido con los dos. Y otra cosa, Miguel, ¿qué pasa cuando ya estás tú en el momento ya para firmar el convenio, que te digan, no estoy de acuerdo en tal? ¿Qué pasa? Pues evidentemente hay que explorar qué está pasando con las personas para que te digan que no están de acuerdo. Entonces es totalmente válido que ya te deslizo tu convenio y en el momento te diga una de las personas, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con este acuerdo en específico. Tú como mediador no puedes obligar a las personas a firmar algo de lo cual no están plenamente convencidas. Entonces ahí empieza tu labor de explorar qué está pasando con este acuerdo. A lo mejor no está redactado de la manera adecuada, a lo mejor necesita hacer un ajuste más a este acuerdo y empiezas este proceso de diálogo con la otra persona. También ha pasado en la práctica que llegan con comentarios, es que lo revisó mi abogado me dijo que no lo firme porque mejor nos vamos a un juzgado y demás. Digo, ok, entiendo la perspectiva de tu abogado, pero son acuerdos que tú llegaste con la otra persona y que fueron construyendo. A ver, de esto, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que no te parece? Y hacemos nuevamente un proceso de revisión. Y me imagino que en la negociación pasa lo mismo. Sí, totalmente. Yo creo que es muy similar al tema, así que en ese sentido te digo que son primos hermanos, ¿no? Al final es evitar todo el proceso judicial. Correcto. Y pregunta, con la nueva ley general, a nosotros como mediadores públicos ya nos dan una fe pública, que en lo personal yo no estaba de acuerdo. Porque esta fe pública muchos mediadores la malinterpretan. ¿Es de acuerdo, Miguel? Mira, fíjate que yo tampoco estaba de acuerdo con la fe pública. Creo que la fe pública va acorde con otras autoridades, como puede ser un notario, un corredor público. En el caso de la mediación, creo que la fe pública no es acorde al espíritu de la mediación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esta fe pública es respecto solamente a los convenios de mediación. Exacto. O sea, uno no puede autorizar o firmar traslativas de dominio, fideicomisos. O sea, eso ya le corresponde al notario. Y así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. ¿Y como notario, cómo ves esta fe pública? Sí, yo creo que es muy arriesgado el tema de poder otorgarla así nada más. Yo creo que hay muchas cosas que están dentro de nuestro marco legal, dentro de del nacimiento incluso de su marco normativo. Como dice Juan Miguel, en materia mercantil tienes al corredor, en materia civil tienes al notario público, incluso han existido otras figuras que han tenido eso, pero bajo ciertas condiciones. Yo creo que todavía nos falta en el país mucho conocimiento, mucha práctica respecto a estos métodos alternativos. Tiene que tener un proceso. Evidentemente la vida y los cambios tecnológicos y de otra índole van mucho más rápido que las modificaciones de ley, que la implementación de nueva normativa, de la implementación de nuevos, de lo que es nuestro proceso legislativo, que también es muy lento respecto a la velocidad en la que van los problemas, ¿no? Cuando tú quieres cambiar una ley, tienes que pasar todo el proceso legislativo que te puede llevar incluso 2 o 3 legislaturas. Sí. Y allá entonces entras en el tema político y entras en el tema de tiempos, de prioridades también para un gobierno, donde muchas veces, que eso es otro tema bien interesante de platicar en la negociación, para lo que uno resulta fundamental, para otros no es nada importante. Sí. O para el Estado puede resultarle totalmente inverosímil, o no inverosímil, sino sin importancia, sin que esté en mis 10, 15 problemas más grandes, ¿no? Claro. Porque para ti puede ser lo más importante, pero para otros no. Para el Estado no, porque es un asunto meramente particular.
Sí, sí, sí. Y como dice Miguel, ¿no? Cada quien lo ve desde su foco, desde sus lentes, desde sus miradas y de acuerdo a qué es más importante, si es para ti o para el Estado o para mí o para la gente, ¿no? Entonces, el tiempo nos gana y nos pudiera dar para más, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarles, ¿cómo resuelven ustedes sus conflictos en la vida diaria? O sea, nuestros conflictos personales. Ustedes, sí. Muy bien, yo creo que para mí lo principal es escuchar, saber muy bien cuál es tu aspiración, por qué no estás de acuerdo conmigo. Claro. Para mí la parte más difícil es tratar de no imponer tu voluntad, de no imponer tu criterio o tu forma de ver las cosas, ¿no? Esos son los dos puntos esenciales. Uno, saber bien qué es lo que está viendo la otra parte. ¿Por qué te está diciendo, oye, cambia esto, mira, mejor lo hagamos de esta forma? Y lo segundo es convencerte a ti mismo de que muchas veces no vas a tener la razón. Claro. Pero eso también es un tema de que tienes que trabajar todos los días con tu carácter, con tu ego, con tu perspectiva, con tu forma de resolver, porque seguramente has escuchado muchas veces, oye, es que si ya me fue bien así 40 años, 50 años, ¿por qué lo voy a cambiar? Claro. Correcto. Entonces, son barreras que nos vamos formando a través de la vida que hay que romper para poder finalmente tener una buena negociación. Sí, yo creo que en lo personal algo que he trabajado mucho es, tengo un conflicto determinado, yo no soy de hablar las cosas en el momento, porque si lo hablo en el momento no voy a llegar a nada. Entonces es ser consciente primero de que necesito hacer una pausa, pensar en esta situación, cómo me siento, identificar cómo me estoy sintiendo y también tratar de ponerme en el lugar de la otra persona. Cómo se está sintiendo la otra persona, cómo está viendo el conflicto y tener ese espacio de reflexión. Y una vez tranquilo, pues ahora sí, hablar y decir las cosas. Pero yo sé que en ese momento ya voy a tener las palabras o tratar de tener las palabras indicadas para poder platicarlo con la otra persona. Claro. Y otra pregunta. Ya estoy finalizando, El negociador y el mediador. Hoy en día. ¿Hay egoísmo entre los mediadores, entre los negociadores que llevan el día a día esta práctica? ¿Hay egos? Di la verdad, pues, Miguel. Pues yo creo que hay sus diferencias de repente entre los colegas. Ahora sí que cada quien lo ve desde su propia perspectiva. Y habrá maneras diferentes de trabajar la mediación. ¿Qué puede pasar? Que de repente a lo mejor tú no estás de acuerdo con una forma de trabajar X conflicto. Pero pues habrán sus diferencias, pero pues ahora sí que hay que respetar esas diferencias. Claro. Yo creo que la negociación no aplica porque finalmente somos, creo que de acuerdo al tipo de trabajo que desempeñas, te toca realizar distintas negociaciones y bueno, al menos no he visto un anuncio, incluso en redes sociales, que diga, soy negociador profesional, ¿no? No. Entonces... Ni conciliador. Entonces, en ese sentido, creo que no hay competencias, no hay egos. De acuerdo a cómo te has desarrollado profesionalmente, de repente si te llaman, te dicen, oye, ayúdame a resolver ese tema, ¿cómo ves? Pero de que hay una competencia, yo creo que no. No en ese sentido. No como en el resto de las actividades profesionales que desempeñan. Bueno, y es que lo pregunto por dos cosas. Una, porque a los mediadores nos ven, bueno, y en este caso, a los que van a ser abogados colaborativos, a los que van a ser negociadores, a los que van a tener la justicia restaurativa, a la justicia terapéutica, nos van a ver como competencia, porque los abogados no han visto las bondades de estas alternativas. Así es. Entonces nos ven como que ahí eres mediador, no lo veo contigo. O sea, yo siempre he dicho, pues ganamos todos, ¿no? Ganas tú, gano yo y gana el cliente, que es lo importante. Y también porque alguien me preguntó y me dio risa. Me dicen, oye,
los grupos de mediadores están peleados. Y yo, no pudiera. ¿Cuáles grupos? Yo pensé que no había grupos. Así es. Pero digo, ¿hay grupos? Pregunto. Pues hay diferentes perspectivas, diferentes escuelas y pues finalmente todos tenemos una formación. Que a eso voy, o sea, tenemos diferentes maneras de resolver conflictos y ahora sí que pues cada uno se va a sentir cómodo con ese enfoque con el cual trabaja. Y es un mismo fin. Así es. Yo siempre he dicho, es un mismo fin, ¿no? Totalmente. Y ya para finalizar, quiero agradecerles de verdad el haberme acompañado en esta mesa de diálogo de Foro Legal 360 grados, en donde mi objetivo principal es que la gente que nos escucha entienda realmente el derecho como es, o hablar de las partes del derecho como es, clara y sencilla, porque considero que el derecho no solamente es para nosotros los abogados, sino para las personas, porque son parte del derecho como tal. Entonces, les agradezco de verdad muchísimo esta oportunidad que me dieron de platicar con ustedes, sobre todo usted que su agenda es muy apretada y que espero que no sea la primera vez. No, con mucho gusto. Me encantará de verdad tenerte en otro programa, claro, pero ya hablando de otra perspectiva. Muy bien. Y Miguel, de verdad, gracias también porque tu agenda siempre está apretada. Cada que le hablo, estoy ocupado, no puedo, no. Entonces, cuando me dijo sí, de una vez. Y para todos los que nos escuchan, ¿qué les quisieran decir por último? Que bueno, que para toda negociación, sea personal, profesional o que te toque estar defendiendo un interés que tal vez en lo particular no sea tuyo, pero bueno, es de tu empresa, es de tu centro de trabajo y te toca hacer a ti la cara. Uh-huh. Tienes que ir muy bien preparado mentalmente, igual muy centrado en tus emociones para no tomarlo personal, para que lejos de ser un problema más, seas el medio de solución de ese conflicto. Muy bien, Miguel. Y pues abonando lo que acaba de comentar Pablo, yo les diría que si tienes un conflicto legal, pues acudas con una persona que esté preparada, que esté certificada, que tenga título profesional, que averigüe los antecedentes de esta persona también para asegurarte que esos servicios que te va a ofrecer sean reales y sean legales tal cual. Claro. Y con esto me voy a despedir. Hoy en la mesa de Foro Legal 360 grados estuvimos hablando del conflicto desde la mediación y la negociación, y que el conflicto no es un problema en sí, sino es la manera en que cómo cada quien resuelva ello, y que negociar no es imponer tu punto de vista, sino es entender al otro sin pretender que el tuyo tenga más valor que el otro, y que la mediación busca siempre un ganar-ganar. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Esto fue Foro Legal, Mesa Legal de Foro Legal 360 grados. Una servidora, Adriana de León. Pablo Castro. Miguel Castro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.